yo también. Oh my God, cómo está muy fuerte esto. Sí, está muy fuerte. Un segundito, es que bajo el volumen. Yo pensaba hoy empezar con, como les puse en el mail, con Google Meet, por cuestiones puramente de que dejé de pagar los 2 años que estuve pagando el Zoom pago, pues me parece que ya se hacía muy oneroso para la calidad que era, sobre todo, y con demasiado impuesto a nivel nacional, y que era, bueno, muy inflado esto. Y no encontré la vuelta adecuada para lo de Google Meet. Seguramente para la próxima vez, dentro de 2 semanas, ya voy a haber aprendido todo lo que no pude aprender estos últimos 2 días o estas últimas horas. Así que hoy, entonces, estamos haciéndolo con un Zoom gratuito, no con un Zoom pago, por lo cual vamos a hacer como han hecho millones de personas en estos 2 años de cuarentena. A los 40 minutos se termina, nos volvemos a meter, y nada. Cuando se vuelva a terminar, nos volvemos a meter, y así sucesivamente. Voy a tratar de tener la precaución, si alguno se da cuenta de que no está sucediendo, pegue el grito, de estar grabando cada uno de esos bloques para después publicar en YouTube cada uno de esos bloques. Así que bueno, hecha esta aclaración inicial, y como ya somos varios, esperen que voy a compartir pantalla y a ir preparando el entorno habitual de... Un segundito, No me tomó. Ahora sí me tomo. Pick. Back. Hook. Esperen que tengo que correr esto porque me dice que los recursos eficientes. Bueno, ahora sí, ya está todo puesto como creo debería estar puesto para que comencemos el encuentro en términos formales. Así que en términos formales les voy a saludar, que creo que no lo hice adecuadamente, y a agradecerles su presencia, tanto a los que han estado en otras ocasiones como a los que se están incorporando hoy. Les voy a pedir como favor que tengan sus micrófonos cerrados, porque si no, si entran de pronto ruidos ambiente de alguien distinto al orador, que soy yo durante esta primera hora y pico de la reunión, se va a complicar el tema visual. Así que les pido, por favor, que cuiden de silenciar sus micrófonos. Como saben, esto se está haciendo desde septiembre del año pasado, 2 veces por mes, el primero y tercer jueves de cada mes, a las 19 horas, de hora argentina. Lo estoy llevando adelante yo, digamos, bajo el ala de Nueva Delfos, por supuesto, y en general, no siempre ha sido así, pero en general la primera hora y pico es más bien una exposición de mi parte, y el tiempo restante mayor posibilidad de interacción, de diálogo, y ahí sí, por supuesto, tendremos los micrófonos en condiciones, etc. Bueno, acuérdense que la grabación, o sea, que hoy estamos ya usando un Zoom gratuito, así que sobre todo para los que hayan llegado en este último minuto o 2 y todavía no estaban enterados. Así que a las 40 esto se va a cortar, no hay 40, perdón, dentro de 30 y pico de minutos se va a cortar, y entonces nos volvemos a meter todos nuevamente, vuelvo a poner grabación y sigue el ritmo de la cosa, nada más, esa pequeña incomodidad. Y de paso les comento, como suelo hacer siempre al principio de cada encuentro, que dentro de 2 semanas, el jueves 18 de agosto, vamos a hablar de armónicas, y puse ahí el tesoro oculto de la astrología. Realmente es un tesoro, es algo muy importante el asunto de las armónicas, y muchas personas capaz que lo escucharon, por supuesto, pero no saben muy bien lo que es, o mínimamente, y de pronto vieron unos gráficos muy complicados, con rayas de colores extrañas, ¿no? Sobre todo de las que vienen del área de la astrología española, pero no tienen un conocimiento cabal de qué trata. Yo las he profundizado muchísimo durante muchos años, me entusiasman mucho y me gusta mucho difundirlo, así que entonces el próximo jueves 18 de agosto nos vamos a ocupar de ver qué son y por qué son tan importantes, tanto en términos prácticos como en términos conceptuales para nuestra comprensión de la astrología toda. En cuanto al tema de hoy, del ascendente del Sol y la Luna, medio ya está todo dicho, ¿no? O sea, esto es un spoiler. Es decir, ¿qué se puede decir nuevo del ascendente Sol y la Luna? No sé qué se puede decir nuevo. Honestamente, yo lo que voy a decir va a transitar carriles muy conocidos por ustedes,
va a haber mucha cosa que les va a supersonar, puede que alguna cosa que no estén de acuerdo, ¿no? Pero me refiero, quizás no tanta cosa nueva, pero igual quiero relevar juntos el tema porque es fundamental para la astrología, y de pronto capaz que algún concepto, alguna imagen, alguna sensación o alguna noción nueva les pueda ser de utilidad, y dada la importancia de estos tres factores, entonces esto se justifique, ¿no? Se justifique, digo, esto de estar entrando y saliendo del Zoom hoy y el encuentro que nos convoca en el día de hoy. Como yo ya he hablado, bueno, bastante de esto en otros contextos, hay un capítulo entero del primer libro mío que editó Kier en el 2005, que es el capítulo 6, donde hablo del tema. Así que hoy, un poco excepcionalmente, voy a leer un poco, voy a detenerme, voy a hacer agregados, que esto, que el otro, pero voy a leer un poquitito, más allá de las imágenes que vayan al mismo tiempo acompañando lo que vaya diciendo. Porque bueno, creo que eso va a ayudar a abreviar también los tiempos, porque hay mucho para decir, mucho para ver. Y no solo voy a leer esto del capítulo 6, sino algunos otros fragmentos de otros textos de ese mismo libro o de otros artículos o libros o cosas que pude haber dicho públicamente o que últimamente he visto. Y bueno, y después vamos a un poco ejercitar ciertos lineamientos que quiero compartir, creo yo, muy, muy útiles y básicos como para entender la esencia, digamos, de una carta natal, con dos o tres figuras públicas relevantes. Pero bueno, vamos a ver, eso lo haremos sobre el final, Dios quiera, si alcanzan los tiempos, ¿no? Si de pronto es muy zarpado el asunto de tiempos, no será así. Bueno, ahí dice la paradoja solilunar. ¿Por qué paradoja? Porque es problemático el tema solilunar, por más que culturalmente hablando, y astrológicamente ni hablar. Quiero desarrollar un poquitito por qué. Por un lado, tenemos que el siglo XX fue testigo de un auge renovado, sin precedentes de la astrología, por la difusión que hubo entre el gran público a través de los medios masivos de comunicación, y con la astrología solar, ¿no? Esta cosa de que si usted nació de tal fecha a tal fecha, es de tal signo, y donde se hace coincidir la identidad del sujeto con el signo en el que se halla el sol al nacer. Y creo que no existe occidental que no sepa, quizás alguno existe, alguno, no sé, en Robinson Crusoe, pero sí que no sepa de qué signo es, ¿sí? O de qué signo es su mamá o su hermano, qué sé yo. Es algo que ya es parte, digamos, de la cultura pop general, lo tenemos muy internalizado. Entonces, el hábito de considerar que somos ese signo es una innovación de los medios masivos de comunicación por motivos puramente operativos, ¿no? Porque no es posible hacer predicciones para masas anónimas de lectores que no conocen su signo ascendente, y esto corre parejo con la tendencia de la astrología humanística a darle una mayor valoración al sol, que es el símbolo tradicional de la conciencia, la voluntad y las luces, a menudo en franco detrimento descalificatorio, digamos, de la luna, con su simbolismo nocturno, irracional, inconsciente, pasivo y tendiente al pasado. Esta forma, digámoslo así, de maniqueísmo, de lo que acabo de comentar, de esa diferencia entre Sol y Luna, obedece en parte a las influencias de las escuelas esotéricas, de las cuales se nutrió la línea humanística, ¿no? Sobre todo la corriente teosófica, que albergó en Inglaterra el renacimiento de la astrología a fin del siglo XIX, ¿no? Con la labor pionera de su secretario, Alan Leo, que la astrología que hacemos básicamente tiene todo un sesgo teosófico, porque así fue como renació a fines del siglo XIX para Europa y luego por extensión América y demás, de astrología. O, por ejemplo, tenemos también a Gurdjieff, el Cuarto Camino y demás, una línea, un esotérico también muy, muy importante de la primera mitad del siglo XX, que afirmaba que la luna es un mundo inferior al nuestro, al que le interesa mantenernos dormidos y estúpidos, encadenados y a su merced por las emociones negativas, los prejuicios, los hábitos mentales mecánicos y ese soñar despiertos al que llamamos, digamos, vigilia. Y esto lo hace para comer. La luna tiene hambre y come todas esas cosas que hace, que logra que haga el hombre. Esa es la teoría de Gurdjieff, no digo que yo la suscriba. Pero también
esta cosa como negativa, prejuiciosa con la luna, tiene su origen en la difusión masiva del pensamiento psicoanalítico freudiano, que busca deliberadamente hacer consciente lo inconsciente, y que ve al niño, a la madre edípica, a las neurosis de repetición, a la regresión y los mecanismos compulsivos de defensa, asociables todos ellos astrológicamente con la luna, ve en todo eso, decía, los orígenes y los síntomas de un estado de barbarie personal limitante para el propio crecimiento y felicidad individuales, bueno, y por extensión sociales, ¿no? Entonces, podemos también encuadrar todo esto mencionado en un marco mayor, digamos, del clima cultural imperante, que con distintos signos ideológicos puso el acento en el voluntarismo, la racionalidad y el progreso hacia el futuro como valores supremos, ¿no? El positivismo de fin del siglo XIX y bueno. En el pasado, la identidad se asociaba con el conjunto de la carta natal. Y a la hora de privilegiar algún factor de ese conjunto para caracterizar al individuo se aludía al ascendente, el horóscopos, cuya importancia llevaría a que muy grande, a que el término se convirtiera por extensión a la denominación de la carta natal toda, ¿no? Y después, más adelante, a la práctica astrológica toda, por eso lo de los horóscopos de los diarios y toda esa pavada. Entonces, sea el ascendente, el signo lunar o el planeta dominante, eran a la hora de privilegiar algo lo que hacían los antiguos, no el Sol. Y esto está todavía vigente en la práctica de la astrología horaria, en donde los factores que simbolizan al que hace la pregunta al oráculo son el ascendente, sobre todo su planeta regente, los planetas presentes en la casa 1 y la luna. El Sol no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? Y en la India, donde la astrología ha tenido una mayor presencia en la sociedad en forma ininterrumpida desde su importación en la época helenística, el signo zodiacal de la luna, de los 12 signos zodiacales siderios, ¿no? Su nakshatra o mansión lunar, ¿sí? El signo ascendente, y una vez más, la posición de los planetas que rigen a estos factores, son los elementos prioritariamente tenidos en cuenta para describir el carácter del individuo, no el Sol. Fíjense que en nada de lo que he descrito hasta ahora está el Sol metido. En la India, les comento, los horóscopos de los diarios se basan en tránsitos al signo lunar, que todos conocen, ¿no? Porque en la carta natal de cualquier ser humano, generalmente, menos las clases, las castas muy inferiores, tipo los parias, ¿no? Pero si no, a todo el mundo se le hace la carta al nacer y todos saben cuál es su nakshatra de nacimiento, del mismo modo que en Occidente todos saben cuál es su signo solar. Y de hecho, el cumpleaños no se celebra en la fecha, como celebramos nosotros, en que el sol está justito cuando está en su lugar natal, fíjense el valor de lo solar, sino el día en que la luna vuelve a su nakshatra natal, mientras el sol está, o sea, el mes que está, el sol está en su signo zodiacal, ¿no? Esto para marcar un poco la gran diferencia. En la tradición europea, la importancia del sol se relacionaba solamente con que un planeta, por ejemplo, entrara en combustión antes, por su proximidad, ¿no? O con que estuviera más lejos o más cerca, o que estuviera oriental al Sol u occidental al Sol, y entonces había una interpretación al respecto, pero no se interpretaba al Sol como tal, sino lo que le pasaba a un planeta en relación al Sol. De nuevo, el Sol, no mucha bola. O sea que no era un indicador. Bueno, o también, disculpen, para el tema de cartas nocturnas y diurnas, de pronto una carta diurna podía tener más que ver un poco con el sujeto, sea hombre o mujer, por ser de día, ¿no? Así como de noche se le da más bolilla a la luna, pero muy secundariamente. O sea, no era un indicador prioritario del carácter, sobre todo en el caso de las personas nacidas de noche, ¿no? Y esto va ganando fuerza, ¿sí? Con toda una apología de lo solar que se va haciendo, que después vamos a ver dentro de unos minutos, a nivel religioso y político, pero también, siglo más adelante, con la imposición del modelo heliocéntrico de Copérnico, ¿no? Si todos giramos alrededor del Sol, ya el Sol empieza a tener otro valor, ¿no? Desde fines de la Edad Media y demás.
Y la prominencia del Sol en nuestra astrología contemporánea también es consecuencia de una larga tradición filosófica que asocia la luz del Sol con la claridad de la conciencia, la mente esclarecida. Esto va desde el orfismo, pasando por los pitagóricos, pasa por Platón, por el neoplatonismo, que llega a asociar incluso al Sol con la idea del bien. Los griegos, en la búsqueda de la verdad, a través del intelecto, diferenciaban al logos, es decir, el concepto lógico y objetivo, la ley matemática subyacente y creadora, por un lado, de la doxa, es decir, la opinión, que sería la fuente del error, de la infelicidad, incluso del mal, ¿no? Y que estaría simbolizada por la luz refleja, no propia, de la luna, ¿sí? Esta contraposición entre logos y doxa está simbolizada en el mito fundacional de la caverna que Platón presenta en su República, y esto es un mito, y justamente mitos, paradójicamente, es la palabra narrada, el cuento, ¿no? Y que tiene que ver, una vez más, con la luna, más que con el sol. Y también tiene que ver un poco con la relación o la contraposición del logos y el eros, Eros asociable un poco también a la luna, porque hacia el Eros había una actitud ambivalente, negativa por el descentramiento y el ofuscamiento que produce la pasión, ¿sí? Pero positiva por la vitalidad como camino relacional de ascenso o acceso a la verdad, ¿no? Que es una ambivalencia también que se puede asociar con la luna porque está reflejada, digamos, por sus variaciones, que es tanto luz como sombra, ¿no? Es las dos cosas, ¿sí? Y las diversas religiones astrales, como Siria, Egipto, que identificaban la figura imperial con el sol, que durante el día no nos deja ver las otras estrellas de las que es hermano, fueron siendo también importadas durante la época helenística, pero sobre todo luego por los legionarios romanos en el Imperio Romano, y sobre todo a través del culto de Mitra, ¿no? Que es un héroe solar que era muy, muy popular entre la soldadesca y los oficiales, casi le gana el cristianismo de alguna manera, y luego fue adoptado durante un tiempo por los emperadores como símbolo unificador. Como pasó con Akenatón en Egipto, lo mismo los emperadores romanos. La unión de no un montón de dioses, mejor uno, ¿sí? Como símbolo unificador del imperio todo, sería unificador tanto político como de una religión que en términos del politeísmo estaba cada vez un poco más anémica, ¿no? Jung señala que el sol pareciera ofrecerse espontáneamente como un símbolo natural de la divinidad. Así lo menciona él, ¿no? Y así sucedió, efectivamente, con la religión oficial del Imperio Romano, luego, ya en el siglo IV en adelante, en la figura de Cristo, que es una síntesis no solo de mitología y teología oriental hebrea con filosofía helenística. Fíjense en esto de San Juan, en un principio fue el Logos, ¿no? En Argegen Hologos, San Juan 1. Pero también se unifica en la figura de Cristo un montón de mitos solares, que en ese momento gozaban de gran popularidad. Mitra, Hércules, Esculapio, Orfeo, los dos últimos, Esculapio y Orfeo, asociados también al dios solar Apolo, así como en parte con su hermano complementario Dionisio. El proceso que ha sido totalmente documentado, testimoniado, ¿sí? Se mantiene en las principales fechas del calendario religioso cristiano, que coinciden con antiguas celebraciones solares precristianas. Y esta preeminencia del concepto luminoso solar produjo a lo largo de los siglos una sombra, como señala Jung, cada vez mayor en la figura, por un lado, de Satanás, ¿sí? Y también de las brujas, que serían sus seguidoras arquetípicamente lunares, que fueron tristes víctimas del fuego de la razón, en plena época de las luces. Las peores quemas de brujas no se dieron en el medioevo, se han dado en el Renacimiento y en plena época moderna, digámoslo así,
cuando estaba la luz de la razón en su apogeo, ¿no? Y esa luz es la misma que el ministro francés Colbert invocó al decidir en su famoso decreto de 1666 que se expulsara a la astrología de las universidades, tildándola de vieja loca. Es decir, un saber irracional, anticuado y femenino, vieja loca. Jung, que ocupó gran parte de su obra al estudio de la integración de los opuestos psicológicos, particularmente en sus investigaciones sobre la alquimia, anticipó visionariamente respecto de lo recién dicho, ¿no? En Psicología, en un libro que se llama Psicología y Religión, la necesaria reincorporación de la espiritualización del principio femenino en el dogma, ¿sí?, de la Asunción de la Virgen María, que se dio a mediados del siglo XX, desde el Vaticano, y tanto los movimientos feministas de la década del 60 y 70, como la popularización de la psicología profunda, ¿sí?, o las corrientes de la nueva era, de la New Age, y la conciencia ecológica modernas, parecieran encaminarse más o menos también en esa misma dirección, ¿sí? Dane Rudyard, el padre, digamos, de la astrología humanística, que todos practicamos de un modo u otro, tuvo muy en cuenta el pensamiento junguiano cuando sentó las bases del enfoque humanístico moderno en esta reelaboración demiúrgica, digamos, del saber astrológico tradicional. Le dio una máxima importancia a la complementación, ¿sí?, del universo psicológico simbolizado por ambas luminarias. Lo nocturno, lo diurno, y además de investigar la importancia de su interrelación en el ciclo de 8 fases, esto en el libro muy, muy bello del ciclo de las lunaciones, ¿sí?, subrayó la vinculación tradicional de la luna llena con el nacimiento e iluminación del Buda, como símbolo de la mente en cuanto a imagen, ¿sí?, objetivada del espíritu en el hombre, ¿no?, como reflejo de la luz solar. Asimismo, la función del alma y la mente lunares como intermediarios entre el espíritu y la naturaleza físico-instintiva del hombre, ofreciéndose así como nexo, el alma, ¿no?, de unión entre el principio espiritual solar y uno. O sea, durante el plenilunio, acá me dice que se terminan 10 minutos, esperen que saco el cartelito. Ups, mierda. Un segundito, voy a tener que... Pero al apagar el cartelito se me fue el PowerPoint. Un segundito. ¿Estoy en el mismo lugar? Sí, volví al mismo lugar. Bravo. Decía, disculpen, que en el plenilunio, durante la luna llena, esta nos permite ver reflejada en ella misma la luz del sol, ¿no?, porque la visión directa es imposible de sostener del sol, ¿no? Hay un montón de mitos indoeuropeos y semíticos también de cómo ver al dios, ¿sí?, de alguna manera lo carboniza a uno, lo mata, ¿no? La luna lo permite porque es como el espejo que permite observarlo, de ahí esta conciencia búdica, ¿sí? Fue también Rudyard el primero en señalar la sorprendente igualdad de diámetro aparente de ambos astros. Medio grado tiene cada... O sea, la anchura de la luna llena es 31 minutos de arco, medio grado. Y la anchura del Sol es también 31 minutos de arco. Pese a la diferencia real en tamaño, ¿no?, porque el Sol verdaderamente es infinitamente más grande que la Luna. Pero esto sucede, lo sabemos muy bien, digamos, por la distancia. La Luna está suficientemente cerca de la Tierra como para que parezca, ¿sí?, del mismo diámetro del Sol. Esta igualdad de diámetros es lo que permite los eclipses, ¿sí?, que son el origen en gran medida de la astrología, o en todo caso de la eclíptica, ¿sí?, que es el plano donde referimos todo en astrología, o sea que sí léxicamente están como emparentados, ¿sí? Y Rudyard entonces comenta que esto es un signo evidente, ¿sí?, de la existencia, si se quiere, de Dios,
o de una voluntad superior inteligente, porque no hay ninguna causa física que justifique eso. Es casualidad, supuestamente, ¿sí? Una casualidad altamente significativa en términos probabilísticos, que es un claro mensaje para la humanidad, porque a nosotros nos toca históricamente presenciar el símbolo de estas dos polaridades cósmicas idénticas, hace millones de años, y dentro de millones de años el diámetro va a ser distinto, el de la Luna respecto del Sol. A nosotros nos toca esto. Estas polaridades que tienen que ser entonces como tales percibidas, integradas, del mismo modo que ocurre en los equinoccios, ¿no? Donde se hace equinoccio, la misma cantidad de día y de noche, ¿no? Y por eso es ese momento tan importantes, y que son fundamentales, las dos cosas, para el edificio astrológico. En los equinoccios, punto Aries, de ahí parte todo, ¿no? Entonces, la paradoja de la unidad y la multiplicidad, de lo uno y lo otro, es decir, lo no uno, ¿sí? Que es fundamental en todo el platonismo y el neoplatonismo. También tiene sus costados éticos en la confrontación entre aceptación y aspiración, ¿sí? Así como el problema teológico, ¿sí? De la posibilidad de la existencia del mal. Entonces, la percepción de las dos polaridades básicas enunciadas, ¿sí? Tanto en Oriente, en las diversas tradiciones de la India, y el taoísmo, con su interdependencia de yin, yang, como dos caras de una misma moneda, así como nuestras tradiciones más cercanas, hermética, alquímica, cabalística, ¿sí? Se encuentra expresada también en el puntaje que se usa en muchos sistemas, que pone al Sol y a la Luna con una misma cantidad de puntos a la hora de evaluar la fuerza que hay por elemento, ritmo y cosas por el estilo. Por ejemplo, el puntaje que se usa en el Kaba y que yo desarrollo también en este mismo libro, son 7 puntos para los dos, tienen fuerzas equivalentes, ¿sí? Sin embargo, la astrología ha sido acusada de continuar una línea conservadora de prejuicios políticos, sexistas y antropocéntricos, cuando contrapone, por ejemplo, los conceptos del rey o el gobernante, asociados en general al Sol, frente a el pueblo asociado a la Luna, o el hombre y la mujer, respectivamente, o el ser humano y los animales, o el adulto y el niño, el individuo y la masa, el espíritu, que está más valorado, ¿no? Obviamente, desde estas perspectivas, y la materia, el ideal al instinto, el futuro a la pasividad, perdón, ¿qué digo? Al pasado, la acción a la reacción, la objetividad a la subjetividad, la actividad, ahora sí, a la pasividad, o lo civilizado a lo primitivo. Pero el practicante de la astrología, más allá de todas estas acusaciones que se le puedan hacer, sobre todo muy modernamente, percibe que estos significados, aunque sospechosos, insisto, de la acusación mencionada, son al mismo tiempo pertinentes a su manifestación en nuestra realidad cotidiana. Y la clave, probablemente, esto es una opinión personal, pero creo que es seguro, esto es tangible casi, la clave, decía, se halle en no dejarse llevar por la connotación valorativa que la cultura asigna a todos los conceptos mencionados. Ese es el problema. Muchos aspectos materiales que diferencian a las dos luminarias justifican, en cierto modo, esa inferioridad de la Luna mencionada recién respecto del Sol. La luz, por ejemplo, es refleja, no es propia, mientras que la del Sol es propia. Entonces simboliza una cierta inautenticidad, porque no es propia del otro. El aspecto cambiante de las fases la refiere a la mudabilidad del humor, los estados del ánimo, pero también a la multiplicidad y lo fenoménico, ¿no? En contraste con el aspecto siempre igual a sí mismo del Sol. Por otro lado, la Luna orbita dependientemente alrededor de nosotros, ¿sí? Mientras que el Sol es el centro del sistema solar alrededor del cual todos, la Luna incluido, ¿no? Pero todos los otros planetas y nosotros orbitamos, ¿sí? Hay como una diferencia de poder o autoridad, no sé, qué sé yo, en ese sentido. Por otro lado, su proximidad y su tamaño
real respecto del Sol, que es tanto más chiquita, la asimilan a la idea de lo pequeño, lo cotidiano, lo trivial, cuando no a la impostura o al autoengaño del yo, ya que un astro tan diminuto se logra por su cercanía aparecer tan importante como aquel otro del cual toma su luz prestada, ¿no? Su reinado sobre la noche, durante la cual duermen tantos organismos vivos, la vincula a la inconsciencia, la ciclicidad de las fases, y la ciclicidad, perdón, disculpen, de sus fases, se relaciona con la repetición, la reaparición de lo ya conocido, del pasado, así como en la historia de la cultura, las primeras astrologías agrarias las primeras astrologías eran lunares, ¿sí? Y después se fueron convirtiendo los primeros calendarios, y después se fueron convirtiendo en solares ya en los imperios organizados, civilizados, no sé cómo llamarlo, de Egipto, Mesopotamia. Y la conocida influencia de las mareas, sobre las mareas, perdón, de la Luna, la conecta a los movimientos de líquidos que acompañan a toda emoción de importancia, así como al mundo femenino, a partir del ciclo menstrual, la gestación y el amamantamiento. Yo creo que en cualquier momento, no estamos todavía con tiempos, disculpen, estoy diciendo tonterías. Entonces, la reina de la noche, pensando en la ópera de Mozart, ¿no?, simboliza, por ello, la ausencia relativa de la conciencia, ¿no? Sea cuando dormimos, como cuando soñamos despiertos, opinamos en vez de razonar, repetimos frases ajenas, ¿sí?, en vez de pensar, caemos en la irracionalidad o el prejuicio, o meramente reaccionamos, en vez de partir de un centro autoconsciente. Su vinculación a la maternidad y los nacimientos la remite a nuestra parte infantil, ¿sí?, de identificaciones tempranas y las creencias y mecanismos de defensa que alguna vez pudieran haber sido de utilidad, pero que no siempre responden a nuestras circunstancias presentes. Y la asociación a las funciones que más nos emparentan con los animales, tales como lo instintivo, la reproducción de la especie, las necesidades físicas de comer, dormir, de pertenencia,